Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien está hablando, Carlos Bonilla, representando uruguayos y latinos americanos con Cristo, tiene el placer en esta tarde de llegar hasta sus hogares y tratar con la humildad característica de uruguayos y latinos americanos con Cristo, de llevar un pequeño mensaje que creemos que realmente sea del agrado de ustedes y que realmente más que allá del agrado nos pueda dejar una enseñanza para nuestro crecimiento cristiano y para nuestro crecimiento en Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Vamos a empezar hoy con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Te damos gracias por cada una y todas las cosas buenas y malas que tú envías en nuestro camino, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe cada una y todas mis palabras y que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo sea capaz de tomar control de los oídos, la mente y el corazón de todos aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Génesis 37. Voy a volver a repetir porque estas son las palabras que por lo general cuando hablamos de José nos vienen inmediatamente a la mente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Quizás muchos de nosotros hemos oído esas palabras en nuestras propias vidas e inclusive nosotros las hemos repetido o hecho eco de esas palabras. ¿Qué podemos aprender de la vida de José? Bueno, yo creo que personalmente hay mucho, pero muchísimo que aprender de la vida de José. Pero como entendemos, el tiempo siempre es limitado y por lo tanto en el tiempo que tenemos para poder comunicar este mensaje, vamos a tratar de hacer lo posible, de encapsular lo máximo posible en el mínimo tiempo. Quizás otro verso de la Biblia que pueda hacer referencia a estas palabras que yo dije de José, las podemos ver en Mateo cuando Jesucristo nos dice, no pagues mal con mal. Prácticamente tiene mucho que ver con lo que hizo José. La manera de comenzar a hablar de quién es José es por leer la palabra de Dios referente a la historia de José. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 37 de Génesis. Y yo voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice el verso 1. Jacobo se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Segundo, esta es la historia de Jacobo y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño de ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran concubinas de sus padres, esposas prácticamente. El joven José solía informarle a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Tercero, Israel amaba, acá tengo que hacer una acotación. Acá dice Israel amaba a José. La razón que dice Israel es porque Jacobo tenía dos nombres, Jacobo e Israel.
Así que a veces en la Biblia se refiere a Jacobo como Jacobo y a veces se refiere a Jacobo como Israel. Vamos a decir, su padre amaba a José más que a los otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Pero eso mandó, y por eso, que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Esa es la palabra de Dios. Bueno, esto es el reflejo de una familia disfuncional y este es el reflejo de la familia de José. Ahora yo quisiera hacerle a ustedes que se imaginaran lo que la sociedad espera que sea una familia. Imagínense, por ejemplo, que hay un muchacho que viene de una familia donde nunca se habló de divorcio, donde nunca hubo divorcios, nunca los padres se pelearon, ni tuvieron conflicto y ni tuvieron ninguna clase de necesidad financieras ni emocionales. Y este muchacho conoció una muchacha que venía de exactamente otra familia parecida. Una familia donde nunca se habló de divorcio, nunca hubo divorcio, nunca tuvieron problemas financieros, espiritualmente y emocionalmente eran perfectamente saludables y un día se casaron. Entonces tuvieron nietitos. Todos ellos, los nietos, tuvieron un desarrollo normal. Todos ellos fueron amorosos, tiernos, tranquilos. Y después de grande, todos ellos fueron a muy buenas universidades, consiguieron los mejores grados, eligieron carreras en las cuales fueron muy triunfadores y realmente toda esta familia en conjunto fue una familia que no conoció realmente los problemas, los conflictos comunes que pueden suceder en muchas familias y donde todos eran físicamente, emocionalmente, espiritualmente saludables, todos tenían asegurados sus buenas ubicaciones en la sociedad y en las finanzas, y hasta inclusive todos ellos tenían muy buenos planes para sus momentos de retiro o de jubilación, como podríamos decir. Y prácticamente es una familia que no ha conocido las adversidades, las luchas, los conflictos que por lo general las familias suelen tener. Ahora, yo voy a hacer una sola pregunta. Si algunos de ustedes que están escuchando vienen de una familia parecida a esta que yo termino de describir, no necesita levantar la mano, pero yo de todo corazón los envidio y los bendigo con todo mi amor, porque venir de una familia como la que termino de describir es una aguja en un pajar, es una en un millón. Yo realmente vengo de una familia donde no puedo decir que ha sido totalmente disfuncional,
pero donde han habido un montón de conflictos y un montón de problemas y entre malentendidos y peleas y otras cosas. Y yo creo que realmente esta familia que termino de describir, que es lo que la sociedad quisiera que fuera una familia perfecta, existe pero en una muy chiquita proporción, y a todos aquellos que estén en una familia así, Dios los bendice y nosotros los felicitamos. Pero la verdad es que hoy en día la mayoría de las familias, incluyendo la mía, no son como la familia que yo describí. Tenemos que llegar a la conclusión de que la familia perfecta que yo describí es algo casi del pasado por diferentes razones, y todos, prácticamente la mayoría de nosotros, venimos de familias donde realmente existen problemas, conflictos, son familias disfuncionales, y por lo tanto la comparación que quiero hacer, que la familia de donde viene José es una de esas familias como la de nosotros, con problemas, con conflictos y totalmente disfuncional. Yo creo que es posible que alguien ha venido de una familia como esa que conté perfecta, pero sinceramente creo que la mayoría de nosotros, así como José, no ha venido de una familia perfecta como esa. Vamos a ver, la familia de José. Por comenzar, tenemos que decir que Jacobo, que era el padre de José, era un estafador. Él fue capaz de estafar y mentirle al abuelo para que él pudiera quedarse con las tierras del padre, haciendo con eso que su hermano Isaac realmente se enfureciera, porque lo que hizo fue sacarle el derecho a Isaac de que pueda heredar la tierra de su padre, como le correspondería también a Jacobo. Isaac se enfureció y juró vengarse de Jacobo. Y Jacobo tuvo tanto miedo que tuvo que correr y irse a una tierra lejana a esconderse, y como consecuencia nunca más vio a su padre ni a su madre. Ya empezamos ahí la familia disfuncional. Después de eso, Jacobo no se casó con una prima, sino que se casó con 2 primas. Pero no le bastó, sino que se casó con otras 2 más mujeres. Quiere decir que tenía 4 esposas. Y de esas 4 esposas tuvo 11 hijos y una hija. ¿Se imaginan dentro de esa casa 4 esposas, un esposo, 11 hijos y una hija, y una animosidad tremenda entre ellos, lo que esa casa sería? La verdad que esta fue una súper disfuncional familia, y sin embargo, y acá viene el punto que me gustaría que ustedes escucharan bien, ya que todos nosotros venimos de familias que no son perfectas. La familia de José era totalmente disfuncional y ustedes lo vieron, pero no solo eso, sino que todos los que están escuchando, yo sé que conocen la historia de José perfectamente. Y a pesar de que era disfuncional, sin embargo, Dios eligió esa familia para encontrar dentro de esa familia a uno de los más grandes hombres de Dios. Quizás cuando Dios eligió a José,
a pesar de convivir con una familia llena de defectos y conflictos malignos, quiso demostrarle al mundo algo. Dios quiso demostrarle al mundo que Él mira las intenciones de los corazones de los seres humanos y nunca mira el medio ambiente o las consecuencias donde ese hermoso corazón está ubicado. En otras palabras, podemos estar en el medio de la familia más disfuncional, podemos estar en el medio del trabajo más feo que pueda haber en el mundo. Podemos estar en el medio de una guerra, podemos estar en el medio de 1000 conflictos en el barrio nuestro. Sin embargo, a Dios no le interesa todas esas consecuencias y todas esas circunstancias. Dios va a mirar todas esas circunstancias negativas y va a encontrar un hombre o una mujer que tenga un corazón completamente de Dios. Dios nunca mira lo que nos rodea. Tengan bien presente eso. Por más negativo y destructivo que sea todo lo que tenemos alrededor de nosotros, Él mira quién tiene el corazón limpio, lleno de Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Recuerden al joven David, el famoso rey de Israel. David era un pobrecito muchachito joven, flaquito y pequeño. Y cuando el profeta vino de parte de Dios, miró todos los hermanos de David que eran grandes, musculosos y fuertes, y sin embargo todos ellos los tiró para el costado y dijo: no, el que va a ser rey de Israel acuerdo a Dios es aquel pequeñito llamado David. Acuérdense de eso. José fue elegido por Dios porque Dios vio en su corazón estas cualidades. Y él, Dios, ya tenía un gran plan para José. José tiene 8 características que yo las voy a repasar bastante rápido. Pero esas 8 características son las típicas cosas que Dios encontró en José para que él pudiera cumplir la misión tan grande de salvar prácticamente al mundo de aquella época de morir de hambre y el plan que él tenía. Primero, José era un hombre de principios, tenía carácter e integridad y dignidad y fue honesto. Segundo, José era humilde. El poder y el prestigio que él consiguió en Egipto como el número 2 prácticamente de la gran potencia no cambió su corazón tranquilo. Tercero, José era disciplinado. José tenía la perspectiva adecuada a largo plazo. Cuarto, era fiel. Mientras estuvo en la cárcel y durante toda la confusión y dolor, José permaneció fiel a Dios. Sexto, en la competencia, hizo su trabajo con excelencia, ya sea como sirviente o como intérprete del sueño del faraón. Séptimo, José era muy sabio, lleno de sabiduría. José era sabio más allá de su edad.
tenía 30 años cuando intervino para ayudar a preparar a Egipto y al mundo de aquel momento de que se murieran de hambre. Y octavo, y esta es una cualidad que no muy frecuentemente se demuestra en los hombres de Dios, entendía de estrategias. José era un planificador. Él instruyó a los funcionarios egipcios a prepararse para una hambruna y los salvó de que por muchos años se pudieran morir de hambre. Muchos hombres de Dios mostraron en la Biblia en cuántas maneras diferentes ellos usaron la fe. Por ejemplo, Jacobo usó la fe para la disciplina, pero José mostró algo diferente respecto a la fe. José mostró el triunfo de la fe, porque por fe comenzó siendo tirado en una cisterna de agua para matarlo y terminó siendo el Señor Todopoderoso de la tierra. José era un adolescente, pero si él le informaba al padre que sus hermanos hacían, qué es lo que hacían, quiere decir que realmente sus hermanos hacían el trabajo manual y él era una clase de supervisor del trabajo de sus hermanos, que es algo que yo creo que sus hermanos no estarían muy contentos. Una de las cualidades de José es su tendencia a usar la organización y la producción en una forma de trabajo correcto. Esto era algo que quizás sus hermanos no hacían muy bien y no como José le hubiera gustado que lo hicieran. Y por eso informaba a su padre, como dice la Biblia, de la mala fama de sus hermanos. Jacobo, su padre, tuvo a José con Raquel. Y de acuerdo a los teólogos, Raquel era la mujer que José amaba más. Y por lo tanto, de la misma forma que él amaba a Raquel sobre las otras personas, entonces también amaba a José sobre todos los otros hijos, de acuerdo a los grandes teólogos. Aquí mismo es cuando el problema del resto de la vida de José comienza. Un padre que tiene un hijo favorito. ¿Qué me cuentan ustedes de eso? Ustedes que son personas sabias y que son personas conocedoras, ¿han conocido alguna familia donde el padre o la madre tenga de favorito a un hijo, una hija, y esa familia ha terminado bien? Los felicito y que Dios los bendiga si así fue, pero por lo general, si eso sucede en una familia, termina mal. ¿Cómo creen que los hermanos de José se sintieron cuando descubrieron que José era el favorito de su padre? Ustedes son 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos en su familia. Y usted es parte de uno de esos hermanos. Y usted mañana se entera, por diferentes razones, que su madre o su padre tienen como favorito a otro hermano o a otra hermana suya. ¿Cómo se sentiría usted? Usted se sentiría en la misma forma
que los hermanos de José. En el verso 3 empieza un gran problema. En el verso 3 Jacobo hace algo que hace más difícil aún mantener la armonía en la familia. Dice la Biblia, Jacobo hizo una túnica de diversos colores. Eso lo dice la Biblia. Algo que no funcionó muy bien con los otros hijos de Jacobo. Pero aún peor, esta no era una túnica de color normal como tenían los otros hijos, sino que era una túnica que tenía mangas largas. Ahora ustedes me preguntarán a mí qué tiene que ver que una túnica tenga mangas largas. Y yo les voy a explicar la diferencia. De acuerdo a los conocedores y a los historiadores, en aquellos tiempos remotos, cuando una persona tenía una túnica o un vestido de manga corta, significaba que era una persona que trabajaba manualmente, por lo general en los trabajos del campo, ya que era una sociedad de agricultura. Y cuando usted tenía una túnica o una ropa de mangas largas, significaba que usted era una persona que era un supervisor, o era un jefe, o era una persona importante que no tenía que trabajar manualmente en el campo. Quiere decir que ahora sí los hermanos estaban bien enojados. ¿Se imaginan cuando los hermanos lo invitaban a que fuera a trabajar a pleno sol, como en aquella época terrible en el desierto prácticamente tenían que trabajar? Y José le respondía quizás de esta forma sarcástica, quizás: disculpen, queridos hermanitos, pero yo tengo una túnica de mangas largas dada por mi padre y por lo tanto no puedo trabajar con ustedes en el campo. Ustedes imagínense lo que iría a través de la mente de sus hermanos. Los hermanos de José ahora tenían más motivos para odiar a José. Quizá las cosas no hubieran pasado a mayor si no fuera por un famoso sueño que José le contó a sus hermanos. José le dijo a los hermanos: tuve un sueño y escuchen, hermanos, lo que soñé. Y aquí les cuenta el sueño. Habían un montón de manojos de trigo, lógicamente, en medio del campo. Y el manojo mío se urgía, se levantaba sobre todos los otros. Y los otros 11, escuchen bien, 11 montones de trigo o manojos de trigo se inclinaban como en reverencia ante mí. Oh, mi Dios. Eso fue como ponerle pólvora a la escopeta. Se imaginan que ya los hermanos estaban bastante cansados de la forma que ellos percibían el egocentrismo de José, y ahora José les viene a decir que en un momento dado los 11 hermanos se iban a tener que doblar ante la magnitud de José. José le estaba diciendo a sus hermanos que un día ellos doblarían sus cabezas en reverencia ante él. Ahora, vamos a parar un poquito aquí. Lo que José hizo
en mi entender, no fue absolutamente nada de maldad, ni orgullo, ni arrogancia, sino que fue la inocencia de los años de adolescente, que con un corazón bueno simplemente creyó que no era nada malo compartir con sus hermanos un sueño. No lo hizo por maldad, lo hizo por inocencia. Pero lógicamente sus hermanos lo tomaron bastante diferente, ¿no? José les estaba diciendo a sus hermanos que un día se doblarían ante él. Y fíjense en ustedes cómo, pasado el tiempo, cuando los hermanos tuvieron hambre, tuvieron que ir a donde estaba José y doblarse ante él para pedirle comida. Así que el sueño realmente fue para los hermanos un símbolo de arrogancia, y para José en su inocencia estaba nada más que diciendo un sueño que lo más posible hubiera venido de Dios. Aún con lo que los hermanos consideraban una demostración de arrogancia y orgullo, ellos lo seguían soportando a las tonterías de José y no lo agredían. Pero otra vez José apareció unos días después diciendo: ¿saben qué? Tuve otro sueño. Y déjenme contarles lo que soñé. Y empezó a hablar. Soñé que el sol y la luna, y esto lo pueden leer en la Biblia, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán ante mí. Esto significa que aquí no solamente los hermanos, sino el padre y la madre también se inclinarían ante él. Y las 11 estrellas son los 11 hermanos que otra vez se volverían a humillar ante él. Ustedes seguramente, porque son gente cristiana y que leen la Biblia, conocen el resto de la historia, que dice cómo los hermanos trataron de matarlo a José. Pero ellos al final, en vez de matarlo, tomaron otra decisión, y fue venderlo a José, que era un adolescente, a una caravana de mercaderes de esclavos que iba camino de Egipto. Hasta este momento, José, aunque hiciera las cosas por inocencia, demuestra que él es una persona egocéntrica. No lo es porque José siempre está mirando en otros, no en él mismo. Pero la percepción de los hermanos es que es una persona que solamente se interesa en sí mismo. Una persona que está más preocupada con su propio ego que con las necesidades y la sensibilidad de las otras personas. Pero no es así en la realidad. El corazón de José es puro y muy parecido al corazón de Jesucristo. Pero de ahora en adelante José se encuentra en un momento de tormento y horrible sufrimiento. Va camino de Egipto a los 17 años, sin tener idea qué era lo que le esperaba en Egipto y sin conocer una sola palabra del idioma que hablaban los egipcios. Pero aún mucho peor, emocional y espiritualmente, hay algo horrible. Desde ese momento en adelante, él pierde el control total de su ser. Ya José no es capaz de controlar nada en su vida, y de ahora en adelante el control de su vida estará en las manos y las mentes
de otras personas. Y perder el control de nuestra vida significa que no vamos a poder hacer decisiones por nosotros mismos y para nosotros mismos, sino que dependemos de las decisiones que otros hacen para que nosotros podamos ejecutarlas. A pesar de todas las adversidades y sufrimientos que José padeció, desde el momento que sus hermanos lo sumergieron en una cisterna de agua para ahogarlo y matarlo, hasta que llegó a Egipto como un insignificante esclavo, José nunca dejó de ser obediente y dependiente de Dios. Nunca José se quejó. Nunca José juzgó. Nunca José condenó. Nunca José maldijo nada. Simplemente, humildemente aceptaba cada una y todas las cosas que iban sucediendo en su vida, porque en el fondo confiaba totalmente en la voluntad de Dios. Llegado a Egipto, en una subasta de esclavos, y ustedes saben lo que es eso, un poderoso hombre de Egipto, quien era el jefe de la guardia especial del faraón, se imaginan qué poder tenía, se llamaba Potifar, y en la subasta él vio a este muchacho y dijo públicamente: yo compro a ese joven. José terminó en la mansión de Potifar, y mansión porque se imaginan que si era un hombre poderoso tenía muchísimo dinero y podía establecer una mansión. Allí Potifar descubrió la tremenda inteligencia, dedicación y obediencia de José. Potifar, siendo un hombre sabio, vio la oportunidad de hacer de José el administrador general de su casa. Y finalmente, muy fielmente, José administró la casa y todos los bienes de este hombre poderoso por muchos años. Pero hay un pequeño problema. Potifar tenía una mujer muy hermosa, y José, de acuerdo a la misma Biblia, era un joven muy lindo y muy bien parecido. Y esta mujer, en un día desconocido, trató de seducir a José para tener relaciones íntimas, y como José continuó hasta el último segundo siendo fiel a su jefe y a Dios, rehusó hacer lo que esta mujer quería, y esta mujer, arrancándole un pedazo de la túnica de José, lo mostró como evidencia, y José terminó en la cárcel. Ahora bien, cuando estaba en la cárcel, conoce allí a un panadero del faraón. Y el panadero del faraón, por diferentes motivos, y ustedes lo pueden leer porque es bastante extenso, se da cuenta que este joven judío tiene la habilidad de interpretar sueños. José llegó delante del faraón porque lo llamaron y finalmente descifró el sueño. El faraón creyó en las palabras de José y lo nombró administración de toda la economía de Egipto. Increíble. Gracias a la sabiduría y al esfuerzo organizador de José, Egipto fue capaz
incapaz de sobrevivir una terrible hambruna que afectó a aquella nación por muchos años. Ahora bien, lamentablemente en Canaán, la familia de José comenzó a sufrir grandes dificultades y una de las más grandes, o quizás la más grande, fue la falta de comida para sobrevivir. Mientras esto sucedía con su familia allá en Canaán, incluyendo los hermanos que tanto hicieron para quizás matarlo o hacerlo sufrir, en el verso 43 podemos leer: y el faraón lo puso a José sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense en ustedes la paradoja de la historia que puede suceder muchísimas veces con muchísimas familias cristianas o no cristianas en este mundo. Mientras la familia de él, en las cuales estaban los hermanos que lo quisieron matar y que lo vendieron como esclavos, se estaban muriendo de hambre, en Egipto el faraón lo estaba nombrando a él como el segundo después del faraón, dueño absoluto de Egipto. Increíble los caminos misteriosos de Dios. Y eso no le pasó solamente a José. Eso lo puede hacer Dios contigo, con tu vecino, con tu amiga, con tu amigo o conmigo mañana, si Él ve un corazón limpio, lleno de Dios. José tuvo 2 hijos y a uno de ellos le puso por nombre Efraín. Ahora, ¿ustedes saben lo que quiere decir Efraín? Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo que quiere decir y lo que quiso decir José nombrando al hijo con ese nombre es que aún en el medio de los sufrimientos que yo sufrí, Dios me llenó de frutos maravillosos. Aunque existe una dualidad gramatical, la tierra de mi aflicción puede ser Egipto o puede significar su aflicción espiritual que sufrió en su vida. Cuando Jacobo sintió fuertemente la desesperación de no tener comida, le dijo a sus hijos, y está en la Biblia: he oído que en Egipto hay muchos víveres. Ve allá y compra comida para nosotros. Esa fue la orden que Jacobo le dio a sus hijos. Entonces llegaron los hermanos de José a Egipto delante de él. Pero José los reconoció, pero sin embargo hizo como que él no los conocía. José realmente quería saber si había algún pequeño espíritu de arrepentimiento en el corazón de sus hermanos. Finalmente José, aún sin mostrarle a sus hermanos quién era realmente él, terminó dándole mucha comida y hasta inclusive un manojo de dinero. Muchas cosas suceden desde ese momento hasta cuando José se hace conocer a sus hermanos, y por eso yo les aconsejo que lean el capítulo 37, 38, 39, 40 de Génesis. Ustedes pueden leer la historia total en esos capítulos. Termina esta parte de la vida de José
cuando Él no solamente alimenta a aquellos quienes los hirieron a Él horriblemente, sino que los invita a venir a vivir abundantemente en Egipto. Ahora pónganse ustedes en el lugar de José. Mis hermanos no solamente me tiraron a un pozo con agua para que muriera allí adentro, no solamente pensaron en que una bestia quizás podía alimentarse con mi cuerpo, no solamente lo quisieron matar de otras formas, no solamente lo vendieron de esclavo, que era lo peor que había en aquella época, y aún así José termina no solamente dándole comidas y dinero para evitar que tengan problemas con la alimentación, sino que los invita con todo su puro y limpio corazón a que vengan a la tierra de la abundancia, a la tierra de la felicidad, a vivir con Él, que Él les va a dar casa, les va a dar terreno, les va a dar comida, les va a dar empleo. ¿Habría una gota de resentimiento en el corazón de José? Si de todos los hombres de la Biblia que nosotros podemos hablar, podemos encontrar uno que no tiene una gota de resentimiento, ni de rencor, ni de odio, ese es mi héroe, José. José, con su sabiduría y fidelidad eterna a Dios, les dice: Dios me envió delante de vosotros para preservarlos a ustedes. Aquí le está hablando a los hermanos que quisieron matarlos. Y le está diciendo: Dios me mandó adelante para yo poder darles a ustedes comida para que no se mueran. Y termina diciéndole algo que quizás le haya descongelado el corazón congelado que tenían los hermanos. Termina diciendo: no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Dios, quien me ha puesto por padre del faraón. Fíjense en ustedes eso. José le dice a sus hermanos: todas sus intenciones de querer matarme o venderme como esclavo fueron bendiciones que no hicieron ustedes, que Dios ya tenía planeado para que yo llegara a este imperio monstruosamente grande y rico, y que yo me convirtiera en el hombre más poderoso de la tierra, porque en aquella época Egipto era el imperio de la tierra. José nunca conoció ni dejó que entrara en su corazón una simple gota de resentimiento ni rencor. Y lo mantengo repitiendo porque este es el secreto de un amor sincero a Dios. Muchas otras cosas sucedieron entre José y su disfuncional familia. Pero el mensaje que Dios quiere decirle al mundo entero con José es el que está en Génesis 50, 20, 22. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Voy a repetirlo de vuelta porque o a ustedes se lo dijeron o ustedes lo escucharon de otras personas. Y este es el camino a seguir a Dios confiando en Él. Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios cambió ese mal para bien. Cuando miramos la familia de donde José viene, nunca podríamos imaginarnos que Dios tuviera sus ojos sobre esa familia para elegir entre ellos a uno que iría a cumplir uno de los planes más grandes de Dios. Un padre estafador casado con 2 primas y otras 2 mujeres, 11 hermanos que no tuvieron remordimiento en querer matar o vender como esclavo a su hermano. Sin embargo, allí estuvo Dios continuamente, protegiendo y guiando a José hacia el futuro, llenándole el corazón con esperanza y con confianza en Dios. Yo miro a mi propia familia y, siendo sincero, tampoco nosotros cualificamos como una familia ejemplar o perfecta. Y si alguno de ustedes piensa que vuestra familia no es perfecta, ¿Dios se va a olvidar de ustedes? No. Piensa otra vez, porque la historia de José los anima a no pensar así. Dios, quiero que entiendan perfectamente, no mira los medioambientes donde nosotros estamos viviendo. Dios mira los corazones de cada uno. Si hay alguien que tendría derecho a quejarse y clamarle a Dios tanta injusticia y tanto dolor caído sobre él, este sería José. Sin embargo, José, como un adolescente inocente, cometió algunos errores, pero su corazón siempre estuvo paralelo al corazón de Dios. Y para demostrarlo, Dios utiliza a un poderoso hombre de Egipto, quien no era un seguidor de Dios, porque los egipcios tenían varios dioses en los cuales creían. Sin embargo, usa a este señor para demostrar la evidencia públicamente en las palabras que dijo que Dios estaba con él. Potifar, el poderoso hombre de Egipto, dijo: Dios está con José. Y ese es el misterio. No solamente para José, pero para ti, para el vecino, para tu tía, para tu tío, para mí, para toda mi familia, de que no importa la circunstancia en que nos encontremos, no importa todas las tribulaciones y sufrimientos a través de los cuales Dios nos deja pasar, que si tenemos la confianza absoluta de que Dios está conmigo, al final todas las cosas, como dice en Romanos, funcionarán para bien. Quizás el mensaje que todos queremos recordar de la historia de José es esta: pero Dios cambió todo para bien. Pero a pesar de eso, más allá de tan maravillosa enseñanza, sería hermoso que recordáramos aún más fuertemente el poder espiritual impresionante que puede ser generado dentro de nosotros para que podamos perdonar a quien no se lo merece y ser capaces de no dejar anidar en nuestros corazones ningún pájaro de resentimiento, ni de rencor, ni de odio. Algún tiempo atrás atravesaba yo un momento de indecisión en que no sabía qué hacer con una persona que me había despreciado.
y escuché de la misma forma que José escuchó las sabias palabras de Dios: no pagues mal con mal. Para concluir, porque el tiempo ha pasado rápidamente, con esta maravillosa historia de José, de la cual hoy pudimos hablar un muy chiquito, poquitito parte de la historia. Veamos qué misteriosos y maravillosos son los caminos secretos que Dios tiene para nosotros. A pesar de todas las tribulaciones que tengamos que sufrir. Escuchen bien esto, porque esto me lo puso Dios en el corazón y quiero compartirlo con ustedes. Y creo que esto resume en pocas palabras toda la larga historia de José. Escuchen bien. Si Jacobo no hubiera tomado a José como su favorito, los hermanos no lo hubieran odiado. Si los hermanos no lo hubieran odiado, no lo hubieran vendido como esclavo. Si no lo hubieran vendido como esclavo, nunca José hubiera llegado a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido el administrador de Potifar. Si nunca hubiera sido el administrador de Potifar, nunca la esposa hubiera puesto a José en la cárcel. Si José nunca hubiera ido a la cárcel, nunca hubiera conocido el panadero del faraón. Si no hubiera conocido el panadero del faraón, nunca hubiera llegado a ser casi el hombre más poderoso de Egipto y haber salvado a su familia de evitar morir de hambre. Y si su familia se hubiera muerto de hambre, pregúntense ustedes qué hubiera pasado. Hubiera pasado que la línea genealógica por la cual se engendró nuestro Señor Jesucristo no hubiera sucedido y quizás no hubiéramos tenido a Jesucristo. La obediencia, la dependencia, la fidelidad de José hacia Dios nos enseña que, como dice Elías, no te preocupes, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Así como Dios despreció a todos los corpulentos hermanos de David y eligió al más pequeñito de todos ellos para hacerlo rey de Israel, así Dios puede elegirte a ti, a tu vecino y a todos tus familiares para llegar a ser un hombre como José. José te muestra una gran verdad. No te dejes engañar por Satanás, que Satanás te va a decir que porque vienes de tal familia, o por el trabajo pobre que estás haciendo, o por tu pobre educación, o por tu invalidez, o por el medio ambiente horrible donde estás, o por la pobreza, o tu corazón roto, o por las cadenas espirituales, todo eso va a ser un inconveniente para que Dios te elija para uno o muchas y muchos de sus planes y obras. Al final, hermanos y hermanas, todo lo que te rodea, Dios lo puede cambiar para bien cuando ve en tu corazón la bondad, el amor, la obediencia y la dependencia que tú tienes en Dios. Como José, tú y yo solo necesitamos una cosita: creer y confiar 100% en Dios con todo nuestro corazón.
Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas palabras. Espero que Dios los bendiga, que hayan por lo menos recordado una o dos palabritas de todas las frases humildes que salieron de mi boca a través del Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús todos ustedes sean altamente bendecidos.